habéis seguido todo bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias Irene, muchas gracias a las compañeras de la mesa. Voy a empezar a plantear la comunicación con una pregunta, y es, en la prensa diaria, lo que leemos todos los días en internet, lo que leemos habitualmente en papel, aunque eso ya es cosa de gusto, ¿no? Pero en esa prensa es habitual que aparezcan monstruos, y no estoy siendo ni irónico ni metafórico, simplemente estoy diciendo, hay noticias sobre vampiros, sobre zombies, sobre brujas. La respuesta, espero que sea no. Bueno, es verdad que no hay menciones directas, pero lo que voy a intentar demostrar en esta comunicación es que aunque no hay una mención directa a estos monstruos, definidos como, dice la RAE, como seres fantásticos que causan terror, aunque no hay una definición, una mención directa de estos monstruos en la prensa, sí que subyace en una construcción discursiva estos monstruos a todo el relato periodístico, sobre todo cuando estamos intentando hablar de entes que construyen o que interpretan o que son representaciones del mal. Por lo tanto, antes de nada, creo que lo mejor es que empiece con un breve aporte teórico-metodológico. Siempre que se habla de literatura y ficción o de literatura en ficción en general y el relato periodístico, siempre se suele hacer un análisis de tipo formal o estilístico. Es decir, cuando nos encontramos con estudios que intentan abordar las relaciones entre literatura y periodismo, lo más normal es que intentemos establecer relaciones de tipo formal. Es decir, pues aquí utilizan estas construcciones retóricas o este parámetro de estilo, y bueno, hay miles de estudios sobre el nuevo periodismo, sobre la literalidad del discurso periodístico, sobre las fronteras de la literatura y el periodismo, etc. Pues bien, yo no pretendo hacer eso, no pretendo hacer un análisis estilístico formal, sino lo que intento hacer, o lo que he pretendido hacer en esta investigación, es un análisis retórico de una construcción social. En concreto voy a analizar, y esto es muy interesante y yo creo que luego iremos viendo por qué lo digo, así que no os pongáis patas arriba. Lo que voy a intentar es demostrar que a la hora de hablar de los movimientos migratorios masivos existe una relación, o una correlación, mejor dicho, con el relato de los zombies. Es decir, hay una zombificación de los migrantes. Y esto implica que Boris Johnson y Donald Trump tienen posibilidades de ganar. Y bueno, en el Brexit ya hemos visto que ha ganado, y ahora vamos a ver qué iba a hacer Donald Trump en las siguientes elecciones. Es algo chistoso, pero al final lo que demuestra es que hay un discurso de miedo que se basa en esta construcción retórico-social que está subyacente al discurso periodístico y que tiene una base en el discurso literario mítico. Bueno, para hacer este análisis parto de la idea del discurso, o bueno, voy a hacer un análisis desde un punto de vista de la retórica constructivista, entendiendo la retórica como la ciencia que estudia el discurso, la disciplina que estudia el discurso, todas sus disciplinas. Entiendo también el discurso, que esto hay que definirlo como una empresa mediadora. Es decir, nosotros nos relacionamos con el mundo que nos rodea mediante un discurso. Esto es sencillo, ¿no? Pero luego hay que ponerle el guión y el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, pues entender que nosotros mediante esos discursos podemos llegar a un consenso social como sociedad a la hora de construir una determinada realidad social. Lo define muy bien Pujante Sánchez y Morales López, que dice que a través de nuestras construcciones interpretativo-lingüísticas del mundo llegamos a un entendimiento de parcelas de dicho mundo que se validan o no, esto es lo que vamos a intentar demostrar hoy, si se han validado o no socialmente, y en la dimensión intersubjetiva humana de la comunicación, donde tanto la consideración de las condiciones hacen posible el entendimiento como la consideración del hablante. Es decir, nosotros hacemos un análisis de una construcción discursiva desde un punto de vista social y retórico. Utilizamos la retórica, una disciplina con una enorme tradición, como herramienta para acercarnos a esos discursos, y luego lo que intentamos es, mediante esas herramientas, proyectarlo a las construcciones sociales que tenemos en estos momentos, ¿no? Dicho esto, creo que es el momento de hablar del mito zombie. Y pongo mito entre comillas porque sé que habrá gente que no le guste mucho la idea. Pero bueno, puede ser considerado el mito de la posmodernidad. Es decir, si echamos la vista atrás, podemos ver que series de televisión, videojuegos, cómics, películas, libros, ahora mismo sabéis que está de moda hacer clásicos de la literatura zombie. Orgullo y Prejuicio zombie, el Lazarillo zombie, hay como 15 entregas ya de clásicos de la literatura zombie, ¿no? Bueno, ¿por qué existe este repunte del fenómeno zombie en el siglo XXI? Pues bueno, hay muchos autores que dicen que es que realmente el mito del zombie es la mejor representación de la sociedad posmoderna por varias cosas que luego veremos viendo. Pero me gusta muchísimo una cita de Fernando Robas que yo creo que puede servir de introducción perfecta para esta comunicación, y es: con la figura del zombie hacemos desaparecer las cualidades que nos hacen humanos, la inteligencia, la empatía, los sentimientos, aunque no todas, permanecen las que más nos identifican hoy en día: la alineación, el carácter de masa anónima y esa especie de egoísmo exacerbado que nos empuja a satisfacer nuestros apetitos de inmediato. Es decir, el zombie
al final es la representación de lo peor de la posmodernidad o de lo peor del capitalismo salvaje o del postcapitalismo, como queramos llamarlo. Es decir, si los monstruos generalmente se pueden entender como las representaciones sociales de los miedos que tenemos como colectivo, pues está claro que ahora mismo el zombie, el vampiro lo intentó pero no ha conseguido llegar al nivel que tiene el zombie ahora mismo es lo que mejor representa la sociedad posmoderna. ¿Por qué? Porque el zombie, el mito del zombie, se puede leer como el mito también del consumismo. Tenéis que alinear en las fotografías cuál es cuál, ¿vale? Cuál es ficción y cuál es realidad. El mito del zombie también permite entender el miedo al otro. La imagen de abajo es una imagen de una de las últimas películas de las grandes producciones que es World War Z, la Guerra Mundial Zombie. Y por supuesto el mito del zombie también, aunque esto ahora parezca demasiado superficial, pero no nos podemos olvidar que hay un miedo patente en la sociedad, que es el miedo a la pandemia y a la globalización. No sé si os habéis fijado que frente a los atentados terroristas, que suelen dejar una huella enorme en el discurso social y solemos estar dándole vueltas, las pandemias causan pavor cuando ocurren, pero luego se olvidan muy rápido. ¡Ay, pues me ha asustado por la tontería! ¿No? Es que eso es todo bastante. Pero está ahí, y cada vez que hay una crisis pandémica, volvemos a tener un problema real a la hora del discurso que construimos y cómo se construye. Dicho esto, vamos a empezar a analizar primero el discurso ficcional y luego el discurso no ficcional. Para ello voy a intentar hacer un análisis primero de los rasgos prosopográficos, es decir, de la descripción física del zombie. Yo creo que aquí no me voy a hablar mucho porque si hubiera un zombie todos lo identificaríamos, ¿no? Nadie se escaparía del zombie. Y luego, que es lo más interesante, voy a centrar en los rasgos endopélicos, es decir, la conducta y el carácter de los zombies en la ficción. Luego vamos a poner una barrera, vamos a intentar que no haya una permeabilidad muy grande y vamos a analizar lo mismo en la prensa, mediante un corpus de unas 200 noticias y vamos a ir viendo cómo se representa en la prensa al sujeto obligatorio y regular. Pues bien, dentro del discurso zombie, los rasgos prosopográficos. Es fácil, todo el mundo, como decía antes, seríamos capaces de identificar un zombie y cerrar mismo por la puerta. Están en descomposición, sus sujetos en descomposición, andrajosos, vestidos con harapos. No vas a ver nunca un zombie bien vestido y si lo ves te intentan llamarte la atención con algo. El zombie generalmente viste mal, no se peina, está desaseado, etc. Lo más interesante, rasgos endopélicos. ¿Qué es lo que caracteriza al zombie? En primer lugar, el movimiento de masas. Es decir, todo el mundo que hayamos visto una serie de zombies y hayamos leído la novela zombie, sabemos que un zombie, si nos enfrentamos contra un zombie, tenemos todas las de ganar, porque son muy tontos. Ahora, si vienen 200, ahí es cuando tenemos que tener miedo, ¿no? Entonces, el zombie tiene fuerza no como individuo, sino como masa homogénea, encima incomunicada, no se comunican entre ellos. El zombie es fuerte en cuanto a masa. Hay una despersonalización, desindividualización, deshumanización del zombie, porque el zombie, aunque es un muerto viviente, tampoco tiene memoria, y esto es muy importante también remarcarlo. El zombie es una persona que muere, renace, vuelve a la vida, pero no completa la vuelta a la vida, sino que se queda una especie de intervalo donde no tiene memoria, donde no tiene comunicación con el resto de los zombies y donde solamente funciona como masa, que lo que quiere es comer y reproducirse. Si entendemos la reproducción como morder a otro y convertirlo en zombie, ¿no? Que se podría ver tranquilamente ahí. Yo creo que no hace falta ser esto para verlo. También, muy importante, los zombies tienen a sus instintos primarios. El zombie no tiene moral. El zombie, si ve a alguien que está vivo y ve un cerebro bonito, pues se lo quiere comer. El zombie cede a sus instintos primarios, para él no funciona la ley. El zombie siempre quiere atacar, siempre quiere seguir produciéndose, reproduciéndose y lo que más le importa es alimentarse. Según hemos visto en los relatos ficcionales sobre el zombie. Y el zombie, también es muy importante, el zombie puede infectarte. Esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Frente a otros vampiros, frente a otros monstruos, no el vampiro también te convierte en vampiro, pero hay muchos monstruos que simplemente te matan y te dejan ahí, pero no, el zombie recoge esa larga tradición de hombres, lobos y vampiros de si te enfrentas a él y pierdes, van a terminar convertido en zombie. Esto también es muy importante para lo que decíamos antes, para el relato de la posmodernidad, porque lo que más nos asusta como individuos es nuestra desindividualización. El zombie causa miedo no tanto porque te pueda matar, porque a la muerte nos hemos enfrentado y somos ya como sociedad capaces de hacerle frente y de tener un discurso lógico frente a la muerte. El zombie lo que nos da miedo es la idea de convertirnos en él, de vernos reflejados en un espejo. El zombie asusta porque te puedes convertir en un zombie, no tanto porque te vaya a matar, hay muchas cosas que nos pueden matar, pero el zombie es que te va a convertir en zombie, vas a ser parte de esa masa sin sesera que se mueve simplemente para alimentarse. Muy interesante esta cita de Fernández Gonzalo. Fernández Gonzalo tiene un libro, un ensayo, que se titula Filosofía zombie. Pese a que se han publicado muchas cosas muy malas utilizando el fenómeno zombie para comercializar
Pues tengo que decir que Filosofía Zombie es un ensayo de verdad, es un ensayo riguroso, académico, que fue finalista del premio de ensayos de Anagrama. Pues bien, Fernández Gonzalo en Filosofía Zombie dice, y creo de manera muy acertada, la ley, al fin y al cabo, no es otra cosa que un relato, y es el efecto de su narración lo que da carta de ciudadanía al hecho prohibido. Con la falta de narración de estos cadáveres andantes, la humanidad queda literalmente desprotegida, no solo por la amenaza de la duda, sino por esa incapacidad de darse palabra a sí misma, de definirse como otra cosa que no sea el miedo. El zombie lo que nos está haciendo es tener un discurso del miedo. Nos está haciendo tener que enfrentarnos obligatoriamente a un discurso del miedo, ante la plaga, ante el otro, ante el miedo a convertirnos en eso. Pues bien, hecho esta caracterización del zombie en el marco ficcional, vamos a ver cómo se trata en los medios de comunicación de masas a los sujetos migrantes irregulares. En cuanto a los rasgos prosopográficos de los migrantes irregulares. Bueno, aquí voy a intentar ser muy breve porque yo creo que todos tenemos grabados en nuestra retina las últimas fotos y las fotos que van apareciendo últimamente en la prensa y la televisión. Yo no voy a intentar catalogar si esto es sensacionalista, si lo que se está promoviendo es una concienciación. Lo que está claro es que como consumidores estamos recibiendo un tipo de imagen de los migrantes irregulares. Nunca vamos a recibir imágenes de los migrantes irregulares llegando al avión, que esa es la entrada más importante de migrantes en España. No, lo vamos a recibir o vamos a entenderlos como migrantes que llegan en pateras, migrantes que llegan casi sin ropa, migrantes que llegan con unos chalecos salvavidas de hace 50 años pasados de moda. En fin, esa es la imagen que nos están ofreciendo los medios de comunicación. Ya digo que no entra a valorar si esto es una cuestión de sensibilización o es una cuestión de sensacionalismo. Seguramente hay un momento. Sí que os digo que yo, por ejemplo, este verano he tenido la ocasión de tratar con muchos migrantes del Oriente Próximo y visten y actúan igual que nosotros y no se les tiene por qué o no se les identifica como migrantes en ninguna ciudad. De verdad, sobre todo los sirios, iraquíes, no tenemos tanto que diferencie ni desde un punto de vista físico ni tampoco en la conducta ni en la manera de vestir. Por eso paso esto de lado, me interesa mucho más esto. Los rasgos entropélicos, cómo se construye al migrante en la prensa española y bueno, hago una acotación. El corpus que está utilizado es un año de publicaciones en el país y el mundo. Se han realizado unas 350 publicaciones, luego iremos viendo porque he ido cogiendo diferentes temáticas de análisis para ir viendo esto. Lo más importante, o lo que a mí más me llamó la atención y que fue lo que me impulsó a hacer este estudio, es la idea del comportamiento del migrante irregular como una masa homogénea. Es decir, esta portada, que es la portada, bueno, ya la segunda o la tercera portada de la vergüenza del país, ya la han acabado muchas veces ya, después de esta, pero esta portada supuso, digamos, un punto de inflexión para el periodismo español. El titular dice: 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. Analizar esto desde un punto de vista periodístico no me interesa. Lo que me interesa es remarcar la idea de 30.000 subsaharianos están esperando saltar la valla para entrar en Europa. 30.000 personas que lo que les define es el hecho de querer saltar la valla. 30.000 personas que no sabemos dónde viven, son subsaharianos, son una masa homogénea que se esconde al otro lado de la frontera y que está esperando saltar la valla para entrar en Europa. Pues bien, esta fue la portada del periódico más relevante del país. Ceden a los distritos primarios. Tampoco voy a entrar mucho en esto, luego voy a centrarme un poco también en el punto de la masa homogénea, que yo creo que es lo más interesante. Ceden a los distritos primarios. Ceden, lo he puesto en cursión, que no se vea porque es que es un poco bochornoso. Este es una entradilla de una noticia que apareció en El Mundo tras las agresiones sexuales, que luego fueron en un 80% robos, pero bueno, tras las agresiones sexuales de Colonia de la noche del año pasado. En apenas 5 horas, más de 700 mujeres fueron desvalijadas y agredidas sexualmente la pasada Nochevieja en la ciudad de Colonia por una horda de hombres procedentes, en su mayoría, de países árabes y del norte de África. La cacería, organizada a través de las redes sociales, se produjo casi a la vista de los miles de personas que se habían congregado en un lugar que sería el equivalente a la madrileña Puerta del Sol, también de la policía. A la vista también de la policía, no está muy bien escrito, pero he cogido la teoría tal cual. Señalamos simplemente cosas como una horda, en su mayoría de países árabes. Es decir, es el ejemplo del antiperiodismo. Y esto es una construcción discursiva de una realidad social. Luego se demostró que de todos esos agresores solamente había 2 personas con el certificado de refugiado, de asilado,
que el resto de personas sean gente de segunda y primera generación que viven en Alemania desde hace mucho tiempo, eso te va da igual. Lo importante era construir este relato de ellos, los que estaban, los 30.000 que estaban antes esperando a saltar la valla, que luego en Nochevieja van a violar a la mujer. Esa es la idea. Y tampoco vamos a pecar del discurso de humanismo. Tampoco es necesario eso. Pero es interesante remarcar, sobre todo, centrarnos en la construcción retórica de esto. Y luego también, claro, por supuesto, los migrantes pueden infectar a la sociedad occidental con su ideología, con su religión. Otro titular muy interesante. Bélgica se convierte en el foco yihadista de Europa. En el foco de la enfermedad, en el foco de esa gran enfermedad que se va a transmitir por toda Europa. Y luego tenemos relatos como, bueno, su misión de Bunebeck, que lo que nos propone es, oye, que es que van a llegar a tener una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y van a imponernos la Sharia. Bueno, eso es lo que se está tratando en la prensa. Me voy a centrar brevemente, porque, claro, esto se lo he dicho así, sin más. Mi pareja me dijo que te daba muchos datos cuando preparaba la comunicación, entonces lo he resumido mucho, pero sí que quería ver, o que vierais, que detrás de esto hay un corpus realmente, un corpus de estudio que se analiza. Por lo tanto, simplemente para darnos cuenta de cómo se habla del migrante como masa homogénea. Un año, noticias aparecidas en el país y el mundo, con las búsquedas en las bibliotecas digitales, pero en la versión impresa, con las palabras claves inmigración regular e irregular en España, ¿no? Haciendo diferentes búsquedas. Un total de 94 noticias, en este caso, se han analizado, de las cuales, con referencia numérica, es decir, hablando del sujeto migrante como masa, es decir, como un grupo de personas que intentan entrar en España, son un 54%. Sin referencia numérica, es decir, analizando a lo mejor un caso individualizado de estos migrantes, un 29%. Y ya directamente como masas de personas, un 17% de las noticias. Es decir, nos encontramos con cerca de un 71% de noticias que utilizan o hablan de los migrantes como una masa indeterminada de personas. Y simplemente os voy a bombardear con unos pocos titulares que han aparecido en la prensa española para que veáis la sensación que luego se le queda en el mundo. Estas son del país. Cerca de un centenar de migrantes entran en Melilla tras saltar la valla. Tres pateras con 90 inmigrantes llegan a la isla de Tabarca. Más de un centenar de migrantes entran en Melilla tras saltar la valla. Detenidos 28 inmigrantes por intentar cruzar el estrecho. Rescatadas dos pateras con 22 inmigrantes. Casi 3.000 inmigrantes han muerto este año en el Mediterráneo. Más de 10.000 sirios han entrado en España por Melilla. 6 inmigrantes heridos tras una entrada masiva en Ceuta. Casi un centenar de inmigrantes llegan a España en partidas de 24 horas. Cerca de 5.000 inmigrantes rescatados en el canal de Sicilia. Así, una tras otra. La sensación es, hay un volteo constante de inmigrantes llegando a Europa. Pero lo complicado o lo interesante es ver que en los últimos 5 años el flujo migratorio en España ha sido negativo. Y eso solamente sale una vez cuando salen los estudios de INE. No, mientras tanto nos llegan estas noticias que encima siempre llevan la misma estructura. Titular, tantos inmigrantes, encima en el país tienen la mala práctica de no poner números exactos, sino casi un centenar de migrantes entran en Europa. Esta idea de la masa homogénea que está intentando entrar en España, pues bueno, tiene también una correlación, yo creo, claro, con el relato del zombie. En el mundo, del Ébola al tema de los refugiados, 11 muertos tras naufragar una patera, otra patera en Tarifa, es decir, el titular es otra patera en Tarifa. Llegan al puerto 52 migrantes canadienses en una patera, 37 sin papeles llegan al Argentina. Una fragata española rescata a 262 inmigrantes, y así sucesivamente. Por lo tanto, nos tenemos porque la construcción del migrante irregular en España se hace como una masa homogénea, como una masa encima de personas que ceden a sus instintos primarios y como una masa de personas encima que nos puede infectar con su ideología. Ahora es cuando llegan a las conclusiones, que es lo más complicado. Es difícil establecer una causa y una consecuencia. Es decir, yo no puedo decir la construcción discursiva social de los migrantes en la prensa está relacionada directamente con el discurso ficcional sobre los zombies. Esto no lo puedo decir, yo creo que no lo puede afirmar ningún investigador. Tampoco puedo decir que la construcción discursiva de los migrantes en la ficción tiene una relación directa con el problema de la migración, de los migrantes irregulares. Esto tampoco se puede decir. Lo que sí que puedo decir es que existe una interconexión, hay un correlato paralelo entre estas dos realidades. A la vez nos encontramos con un discurso zombie que tenía esas características prosopográficas y ortopédicas, nos encontramos también con un discurso sobre la migración irregular en Europa que tiene estas características y está tratando así la prensa. Por lo tanto, lo que yo puedo pensar es, ¿se puede establecer en la mente de un lector cualquiera una interrelación entre ambos discursos, aunque no seamos conscientes? Bueno, hay muchos autores, Vicente Luis Mora, Fernández Gonzalo, que sí que han visto esta interrelación, y yo lo que he intentado es analizarlo desde un punto de vista de la prensa. Y con esto, pues simplemente os digo que, bueno, que dentro de ese discurso de miedo al migrante irregular, pues pasan cosas como esta, ¿no? Que es
pues, Donald Trump y Boris Johnson, que dentro de poco a lo mejor se pueden dar un gran beso, gracias a esa ideología del miedo frente